Buenas tardes a todas, todes. Gracias por acompañarnos en esta segunda tanda del Seminario de Gestión en Artes Escénicas, con la segunda mesa de diálogo además, donde tenemos invitados a organizaciones de Valparaíso, Valparaíso Región, Comuna Valparaíso y La Ligua. Así que invito a pasar a las y el expositor aquí adelante a que me acompañen para presentarles. Ya conocen la dinámica, entiendo que se la explicaron, que cada organización tiene un tiempo de 10 minutos para presentar. Luego de eso vamos a intencionar una pregunta y diálogo con el público, que obviamente va a estar muy ávido de participar en relación a lo que ustedes también nos cuenten. Parto entonces saludando a, bueno, nos acompaña Carolina Fernández, Loreto Cortés y Pato Giro. Sin embargo, la presentación la vamos a ir haciendo uno a uno en la medida que vayamos conociendo también los espacios que representan. Carolina Fernández es profesora de castellano y actriz, licenciada en Artes Escénicas, y además está dedicada a la gestión cultural y a la dirección ejecutiva de la Corporación Educación, Arte y Cultura SEAC Valparaíso, que es además la organización que viene a representar hoy día y que trabaja en Barrio Puerto. Le damos un fuerte aplauso a Carolina. Y no sé si hay otro micrófono, le paso a este mismo. Ya, vale. Si hay presentación. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Desde ahora, tienes 10 minutos. Desde ahora ya. A ver, prueba si es que está... ¿Ahora sí? Sí, súper bien. Muchas gracias. Hola a todo el mundo. ¿Cómo están? Me alegra mucho. Bueno, efectivamente, como comentaba acá el moderador, tu nombre, Christopher, en este momento me estoy dedicando a la gestión cultural, a pesar de que mi primera vocación siempre fue el teatro. Soy hija de actriz y por lo tanto conozco bastante bien la realidad, y luego me dediqué por bastantes años también al teatro con la compañía La Parecía, que sigue vigente hasta el día de hoy, pero después de la pandemia no hemos vuelto a tener funciones. Y bueno, les puedo comentar que la Corporación de Educación, Arte y Cultura, SEAC, que se encuentra en calle Cochrane, específicamente 454, por si alguno de ustedes nos quiere visitar, se dedica a tres cosas que para nosotros son importantes. La primera tiene que ver con la educación, con los esfuerzos para poder aportar en el mejoramiento de la educación, sobre todo de la educación artística, y para ello tenemos una escuela de formación artística en donde niños y niñas desde los 6 años en adelante pueden estudiar distintas disciplinas artísticas, teatro, música, artes visuales, cine, etcétera. Y eso lo hacemos como una escuela extracurricular y no formal, ahí en la SEAC. Y por otra parte también nos volcamos a la escuela, a los liceos y a los jardines, y eso lo hacemos a través de un programa que se llama Arte al Aula. Y de esa manera también lo que queremos es aportar justamente a que las artes se utilicen en el cotidiano de del desarrollo y de la formación. Eso por una parte con la parte de educación. Por otra parte, trabajamos también con otro departamento que se llama de Arte y Programación, que es también del cual me estoy haciendo cargo en este momento, y de él depende la Sala de Artes Escénicas Olga Quesada. La sala lleva este nombre porque hace algún tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, como de los años 60 en adelante, existió acá en Valparaíso una actriz que se llamó Olga Quesada, actriz de radioteatro principalmente. Parte de sus obras se encuentran hoy día, los tiene la Radio Portales, ¿ya? El radioteatro, que era la radio que más radioteatro hacía en el país. Salía a nivel nacional y se realizaba acá en Valparaíso, como muchas cosas que son pioneras en Valparaíso y que después se van perdiendo. Y trabajó también en parte del cine de esa época y en el teatro, principalmente con el Toño Susarte, con quien después a mí también me tocó trabajar. Y por lo tanto nos interesa que una sala de artes escénicas lleve el nombre de alguien que de alguna manera aportó al desarrollo de las artes escénicas en Valparaíso. Y también tenemos otro departamento que es el que se encarga de relacionarse con otras organizaciones y también con la comunidad, que es el Departamento de Cultura y Territorio.
De esa manera más o menos nos estructuramos y bueno, desde digamos, el departamento de arte y programación, depende justamente esta sala, pero también tenemos un programa que se llama Apoyo a la Profesionalización del Arte, y acá lo que hacemos justamente es desde brindar los espacios para que actores, actrices, músicos, etcétera, puedan desarrollar su quehacer de la manera más digna posible. Disponemos de salitas que son para este tipo de cosas, pero además hoy día, a partir de enero, estamos con esta sala que yo les comento. En mayo tuvimos una participación importante en torno al teatro con públicos. Ha sido algo que hemos empezado a generar lentamente. Hemos tenido que trabajar también con romper ciertos estigmas. Por ejemplo, nosotros estamos en Barrio Puerto y Barrio Puerto está muy asociado a gente en situación de calle, a microtráfico, a asaltos y que cosas que efectivamente se dan, pero que no se dan tanto más que en otras partes de la ciudad. Entonces, hemos tenido que empezar a captar un público de manera paulatina y para esta sala hemos fijado, digamos, una línea que tiene relación más bien con las necesidades y con las posibilidades que nosotros tenemos como de brindarle a los artistas. Por ejemplo, nuestra sala tiene un espacio escénico que es de alrededor de 4 metros por 3 metros de fondo, o sea, no es tan grande. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy día es trabajar con compañías que son más bien pequeñas, que tienen 1, 2, 3 actores como máximo, o bien que no tengan escenografías que sean tan grandes de manera que las podamos meter en el lugar. De todas maneras, la capacidad de la sala es amplia, son 30 personas y solamente ocupamos el espacio del nivel de abajo, pero si ocupamos la parte de arriba tenemos un altillo, tiene una capacidad para 80 personas. Y está implementado hoy día con un tema de por lo menos sonido, que yo diría que está relativamente bien, y lo que hoy día nos falta también es tener la parte como de la iluminación, esa parte de la técnica, que hoy día estamos más o menos pobres. Así que estamos trabajando de esa manera, desde la autogestión. Las formas de financiamiento son a través de la postulación a fondos concursables. En este momento no hay otra manera de poder sostenerla. Y lo otro que hacemos es también la prestación de servicios. Generalmente nosotros estamos postulando a licitaciones y ofreciendo nuestro trabajo, sobre todo en temas de consultoría, asesoría, para poder sostener la sala. Lamentablemente hoy día, después de la pandemia, eso ha sido súper difícil porque todo está recién reactivándose, por lo tanto captar a personas que busquen los servicios es más difícil. Lo que nos conduce lamentablemente a solo depender de los fondos concursables en este momento. En este sentido, no hay una política pública que apoye este tipo de instancias. Y por otra parte, lo que es algo súper complejo y que seguramente ustedes también lo deben saber, es que una sala no se financia solamente con las funciones. Ni siquiera si nosotros pensamos en tener una capacidad solamente, por ejemplo, en la parte baja, que son las 30 personas que yo les decía, si nosotros cobráramos una entrada de 5.000 pesos, que es más o menos lo que la gente en Valparaíso paga, aún así no alcanzamos a costear los honorarios de los actores. Es así de simple, no se costea. No se puede hacer más de 90.000 pesos por una función. Entonces piensen más o menos, saquen la cuenta de cuánto podría quedar para una sala y cuánto podría quedar para cada actor. En esas circunstancias son las que estamos trabajando hoy día, vale decir, trabajamos desde una precariedad, pero sabemos que es importante poder desarrollar este tipo de iniciativas, que existan nuevas salas de teatro que también permitan ampliar, digamos, las posibilidades para las compañías que hoy día están trabajando en Valparaíso. No podemos depender de un único espacio o bien de 2 espacios, como es, por ejemplo, el Municipal de Valparaíso y el Teatro del Parque Cultural, porque también como actores sabemos, y esto yo lo sé muy de cerca porque también me tocó vivirlo, y es que cuando uno va a solicitar espacios para poder realizar una función en estos lugares, muchas veces se encuentra con que tiene que esperar muchos meses. A veces te dicen, oh, mire, estamos ocupados hasta todo el 2022. Postule para el 2023 y así sucesivamente. Y mientras tanto, ¿qué haces, po? Así que creemos que es importante tener
espacios como estos en donde el teatro, o sea, donde el trato es más cercano, es más directo y se puede programar sin tiempo. Nosotros generalmente estamos programando con 2 meses de anticipación, vale decir, ahora tenemos ya octubre listo en la programación y el mes de noviembre. Diciembre todavía no lo sabemos, pero más o menos así trabajamos, por lo tanto, todas las formas, todo lo que hacemos, todas nuestras gestiones y el trato con los artistas es mucho más rápido. Y sí, a partir de estos fondos concursables, nosotros intentamos que los honorarios de los artistas sean los dignos y los que ellos nos señalan, ¿ya? Eso para nosotros también es importante. Nosotros no nos ponemos a regatear. Si, por ejemplo, tú me dices que tu obra cuesta 500.000 pesos, yo voy a tratar de conseguir los 500.000 pesos, pero no te voy a pedir que me lo rebajes. Porque creemos que eso no es digno, porque sabemos que si ya estás cobrando 500 y si son 5 actores, ya sabemos que es poco. 4 actores, 300, hay algunas obras que son más económicas, pero intentamos que esto sea de esta manera. Y me gustaría, por último, contarles que llevamos 4 versiones también del Festival para la Infancia Antonio Susarte. Y también en este sentido me gustaría mencionar que estamos intentando rescatar justamente estas memorias del Teatro de Valparaíso con la figura de la Olga Quesada, pero también del Toño Susarte, que hizo muchas cosas importantes por el teatro, no solamente de acá de la región, yo diría que a nivel nacional e incluso internacional. Por comentarles algunas cosas, por ejemplo, el Toño ya desde la década del 90 estaba integrando en sus obras el lenguaje inclusivo de género, que es algo que a lo mejor la gente no se percató, pero que él ya lo venía haciendo de los 90. Él siempre a los actores, a las actrices que trabajábamos con él, nos pedía que habláramos a los niños y las niñas. Ya eso marcaba una diferencia, estoy hablando de los años 90, a lo mejor si el Toño hoy día estuviera vivo, también integraría el LES u otras formas para poder ampliar esto y integrar un enfoque de género en sus obras. Entonces, eso es un aporte que él hace y es interesante además porque no lo hace solo para los adultos, sino que está llegando a un público que es infantil, que es importante. Luego también, desde la década del 70, ya él empieza con todo lo que tiene que ver con el teatro medioambiental, que también, vale decir, es súper visionario y súper pionero en lo que estaba haciendo. Hoy día es muy fácil encontrar obras que tengan temáticas medioambientales, pero es interesante también saber que desde la década del 70 había un actor que se le ocurrió poner todos estos temas, digamos, en la mesa. Y por último, el Toño tiene otro valor que yo creo que es muy importante, y es que él buscó siempre trabajar desde la organización con las actrices y los actores. Él fue parte de estas orgánicas sindicales en algunos momentos, trabajó en muchos movimientos, y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano también fue uno de los que organizó un movimiento que existe hasta el día de hoy, en este momento no recuerdo, pero tiene que ver con los creadores para la infancia. Así que es una persona que desde ese lugar también intentaba justamente que pudiéramos avanzar en la dignificación de nuestro trabajo. Por eso que tomamos la figura de la Olga y del Toño, que además son de la misma generación. Entonces, también por esa parte es importante continuar con un festival de teatro para la infancia, tomar un público que no siempre se considera que son los niños y las niñas, y poder trabajar con ellos, utilizando el espacio público para poder hacerlo. Nosotros siempre el festival lo hacemos en espacio público, con cierre de calles, en las plazas, interviniendo esos espacios donde los niños y las niñas están. Este año fue súper interesante además porque salimos de Barrio Puerto, hicimos el festival en las plazas donde justamente están los niños y las niñas, estuvimos en el Parque Italia. Entonces fue bacán que de pronto estábamos haciendo una función y que los cabros chicos estaban con las bicicletas rodeando lo que ocurría en el escenario, y que era otra forma de observar, porque somos nosotros los adultos quienes tenemos que entender las dinámicas de los niños y niñas. Lo mismo nos ocurrió en la Plaza Simón Bolívar, en donde pusimos el escenario donde antes estaba el barco pirata. Entonces también se sentaron los niños y las niñas a ver las funciones, pero también habían otros que estaban arriba del columpio y era bacán ver que pudieran estar columpiándose y viendo una función de teatro a la vez. Bueno, eso es parte de lo que hace este festival, y por eso para nosotros también es importante mantenerlo a pesar de todo. Y lo último que hemos hecho ya en relación con las artes escénicas en la SEAC tiene que ver con una parte que es más formativa.
Barrio Puerto tiene una historia que es bastante interesante, que ha sido súper tolerante. Yo creo que por todo el tema de esta memoria de los marinos que llegaban, de los UNITA, entonces hay muchas historias que se cuentan en relación con eso, y la tolerancia pasa por la libertad de expresión, yo diría que a un nivel máximo, que uno se puede encontrar con una abuelita o un abuelito que va a tolerar cosas que a lo mejor el resto de la sociedad no necesariamente las tolera. Y en ese sentido, hay una historia del transformismo que es interesante dentro de Barrio Puerto, y por eso quisimos trabajar con ellos, porque era parte también de nuestro barrio. Vimos que había una necesidad, una cantidad de transformistas que necesitaban espacios para poder ejercer su labor, y lo que hicimos a partir de esa necesidad que observamos fue formular un proyecto que se llama Les Cárites, que es una escuela de formación y perfeccionamiento para las artes del transformismo, y este año culminamos con 7 personas que realizaron todo el proceso, en donde los chiques tuvieron, por ejemplo, clases de expresión corporal, de manejo de la voz hablada y cantada, de diseño de vestuario, de gestión, por ejemplo, que eran cosas que ellos no tenían, y también incorporamos el tema de la memoria del transformismo, que fue interesante porque lo hicimos desde una perspectiva de construir y de co-construir esta memoria de las artes del transformismo, que era algo que, a pesar de que han habido harto esfuerzo, creímos que era importante hacer. Y nos dimos cuenta que empezamos a llegar a una serie de también artistas que estaban muy como en el ámbito subterráneo de las artes, de las expresiones que se dan en Valparaíso, que creemos que es importante relevar. Y nos dimos cuenta también que había una necesidad. Muchos de estos compañeros que estaban en la escuela, algunos no habían terminado, por ejemplo, el cuarto medio. Así como que estábamos llegando a esa realidad. Entonces creemos también que a propósito de esta experiencia que hemos tenido ahora, bueno, tenemos la intención de continuar con esta parte que es formativa, que hay cosas que de pronto uno piensa que, claro, de tantos años llevándola a cabo, los transformistas la saben de memoria, y no necesariamente. Entonces fue bueno poder trabajar desde ahí, y trabajar también desde la solidaridad, desde saber que una puede tener un conocimiento y que lo puede compartir, pero que también te van a estar entregando algo que es súper importante en las artes escénicas, que es la retroalimentación constante. Así que, bueno, eso es lo que les puedo contar de la SEAC. Hacemos hartas cosas en el ámbito de las artes escénicas, estamos con eso. Bueno, gracias. Bastante. Gracias, Carolina. Yo te conozco por Colina. O sea, te he escuchado, no nos conocemos, pero me parece muy interesante todo lo que has mencionado, y algo muy relevante que, si bien no tiene que ver directamente con los públicos, y que me gustaría poner en valor a propósito de todas las acciones que mencionaste, el tema de la memoria. Pareciera que nuestra práctica escénica es tan efímera, es tan de la experiencia, del momento, y nos cuesta mucho hacer memoria, y es muy importante que hagamos memoria y que podamos reconocer a las maestras, maestros y a gente que lo dio todo para que hoy día estemos con un poquito de mejores condiciones. A pesar de la precarización a la cual tú también aludiste, también podemos reconocer en estas maestras y maestros esa semilla, esa intención, esa resistencia e insistencia por mantener esta práctica que resistió tiempos bien difíciles, pues, y en contextos mucho más adversos incluso que los que hoy nos toca vivir, sin cierto relativizar la precarización que se vive hoy en día. Pero es importante también hacer ese justo y meritorio reconocimiento a quienes nos antecedieron. Así que lo valoro mucho y lo agradezco también que lo hayas puesto sobre la mesa. Tenemos también a Loreto Cortés. Loreto es profesora de español, diplomada en políticas sociales, desarrollo y pobreza. Desde el 2016 es parte de SECREA como encargada programática, y luego encargada de implementación del modelo pedagógico SECREA de facilitadores y facilitadoras y el desarrollo de una comunidad de aprendizaje. Bienvenida, Loreto, ¿qué nos tienes que contar? Muchas gracias por esa presentación. Bueno, yo vengo desde la LIU en este minuto a tener este diálogo y representando a un programa que yo quiero mucho y que además convoca mi vocación también, y por eso como que enfatizo en que
que yo soy profesora y creo que trabajo en un programa que sin quererlo o sin querer queriendo es un programa muy educativo, ya desde distintos ámbitos. Y traje algunas fotitos como para que se hagan una idea del ambiente que se vive en el SECREA hoy, ya, porque es un edificio elegante, ¿cierto?, precioso, que queda a una cuadra de la Plaza de la Ligua, que está desde el 2019 como un edificio, pero desde el 2016 como un programa ya instalado con algo que parecía muy loco, que era como desarrollar el derecho a imaginar y crear desde la política pública, ¿cierto? Nosotros pertenecemos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la misión era desarrollar la creatividad y las habilidades ciudadanas. Entonces, era como extrañísimo para ciertas comunidades y sobre todo en un lugar, en la distancia del centro donde ocurren las cosas, pensando en la provincia de Petorca, con todas las dificultades que tiene esa provincia además, y en la Ligua. Entonces, ante esta pregunta, yo como quería contar un poquito esta historia, en el fondo desde el 2016, desarrollando lo que más desarrollamos nosotros son laboratorios y experiencias creativas para niños, niñas y jóvenes entre 7 y 19 años. ¿Ya? Esa es nuestra misión, nuestra labor, nuestro objetivo, y ahí va encauzada nuestro trabajo. Y en el camino nos hemos dado cuenta de este otro elemento que es vital, que es que en el fondo si estamos trabajando con estos rangos etarios tenemos que tener una perspectiva educativa permanente, una perspectiva del enfoque de derechos también de niños, niñas y jóvenes para poder desarrollar e implementar todas estas experiencias, ¿ya? Y para hablar en el fondo de la pregunta que nos convoca, aquí tengo un torpedo feroz que espero decir todo lo que anoté que quería decir, y cómo involucramos nuevos públicos post pandemia. Yo también quiero mencionar un poquito lo que sí hicimos en pandemia, porque en el fondo teníamos un camino, un edificio recién inaugurado 2019, junio del 2019, así elegante, inauguración elegante. Y llega el estallido social, que en la provincia tuvo otros caracteres además, digamos, pensando en la Ligua, con una temática de la falta de agua, en el fondo, la sequía y el saqueo súper presente en la comunidad, y luego se cierra este edificio, lo que a nosotros además, como funcionarios públicos, además, era una responsabilidad gigante, porque en el fondo aquí hay mucha plata invertida y tiene que estar cerrada en pandemia, y cerrada para un público que no tiene otros espacios en la comuna de La Ligua. Hay una plaza de juego, por así decirlo, no hay otros espacios donde se desarrolle esta cultura, así que de todas maneras en la virtualidad, y esto quería mencionar, aparte de generar una programación atractiva, interesante, etcétera, nuestro foco estuvo en generar vínculos, ¿ya? Y que los niños, niñas y jóvenes supieran siempre que además de sus clases había otra comunidad, ¿cierto?, que seguía funcionando y que podíamos seguir jugando y que podíamos seguir conociéndonos, aunque fuese a través de una pantalla, ¿ya? Y eso fue súper importante y fue una estrategia que nos obligó en algunos momentos a incluso simplificar las experiencias creativas que nosotros proponíamos a los niños, niñas y jóvenes, y que eran esta misión que aparece en un modelo pedagógico, ¿ya? Porque este programa tiene un modelo pedagógico que dice que tenemos que escuchar a los niños, niñas y jóvenes, que tenemos que codiseñar con ellos, que tenemos que experimentar, evaluar con ellos y irradiar a la comunidad, cosa que era súper complejo de cumplir, pero veíamos que de todas maneras era importante mantener un vínculo que después nos permitiera escucharnos, que después nos permitiera codiseñar juntos y realizar unas experiencias creativas en un espacio de confianza, ya fuese en la pantalla o en vivo y en la presencialidad. Entonces, en el 2021 apenas pudimos. Lo bueno de estar en provincia es que no hay que pedir tanto permiso. A veces uno puede hacer cosas y nadie se entera. ¿Sí? Ah, bueno. No, pero en el ministerio no. Ya. Entonces, el 2021 pudimos, en el fondo apenas pudimos, antes de que ciertos protocolos, por ejemplo, porque nosotros tenemos esos lineamientos, estuvieran tan claros, abrimos apenas se podía, y nos dimos cuenta que teníamos esta infraestructura que usábamos al principio solo para laboratorios creativos que se hacían como de 4 a 6, ya que tienen que durar 1 hora y media para que se cumplan no sé cuántos laboratorios mensuales, para que se cumplan un montón de laboratorios anuales, pero que esta infraestructura se merecía estar abierta, ¿ya? Y ahí empezamos a generar esta idea de que
de que con qué mensaje lo decíamos, y el mensaje era el patio abierto, ¿ya? Y comenzamos en enero, y ahora podemos mover las otras que van a ser solo para mostrar cómo el ambiente. Empezamos a hacer acciones en una plaza que es como mitad de la MUNI y mitad nuestra, que es una explanada nomás, pero que de todas maneras es un espacio público que nos permite estar cerca, enchufar y poder poner parlantes. Empezamos a hacer ciertas acciones ahí, empezamos a hacer acciones que eran el martes musicales, y se ponía cualquier músico de la Ligua, de la edad que sea, de la tendencia musical que sea, a compartir su música con parlantes para que se escuche para los vecinos, y empezamos a hacer acciones. Y la otra acción que hicimos importante, que fue parte de las difusiones y que alguien lo decía también en la mesa anterior, eran estas maneras de conectarnos análogamente también con los públicos, que para nosotros no son públicos, son participantes, ¿ya? Que hicimos puerta a puerta. Porque para llegar a los niños, niñas y jóvenes tenemos que pasar por la barrera de sus padres. Y no tienen redes sociales hasta los 13 años, se supone. Y etcétera, etcétera. Y estaban encerrados en sus casas más encima. Entonces, el puerta a puerta, nos pusimos unos overoles, todos nuestros facilitadores de las distintas áreas, porque nosotros reunimos ciencia, sustentabilidad, arte visual, arte escénica, comunicación, ya se me va a olvidar a alguien, pero salimos a hacer este puerta a puerta, a buscar a todos los niños que estaban dentro de sus casas en distintos barrios de la Ligua, que de todas maneras es caminable, estamos cerca. Y en enero, así como el 4 de enero, tuvimos una explosión de niños donde les habíamos dicho vengan a la hora que quieran, y efectivamente pues llegaron muy temprano en la mañana. Y empezamos, y ya no venían solamente a un laboratorio, sino que venían a pasar el día, a estar. Y entendemos que ese es un derecho también, ¿cierto? Entonces, si bien no estaba en nuestro modelo pedagógico escrito, etcétera, en nuestras acciones, entendíamos que era súper relevante ofrecer espacios de ocio libre, y que donde en estos espacios de ocio, de todas maneras, permanentemente hay facilitadores ofreciendo invitando más que ofreciendo a ciertas experiencias. Porque entendemos que si queremos desarrollar nuestra creatividad, como dice nuestro modelo pedagógico, esta creatividad no se va a desarrollar en contextos donde yo no me sienta cómodo, donde yo no me sienta en confianza, donde sienta que me va a pasar algo. Entonces también tenemos que ser un espacio seguro, y no me pueden poner tantas barreras para poder crear, ¿ya? Porque la creación es como el camino final. Bueno, los educadores aquí nos enseñan que en el fondo la creación es la última habilidad del conocimiento, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un paso previo súper importante. A eso me refiero cuando también yo decía simplificamos ciertas acciones, es decir, como ya no era el laboratorio quizá, no sé, creemos con la magia de la ciencia, sino que era juguemos Lego juntos, ya, tiremos Lego en la mesa y vemos qué sale. Y esa era la invitación, juguemos juntos, y ahí tenemos un set de juegos de mesa que hemos ido adquiriendo a poco para que una de las alternativas, cuando el niño dice estoy aburrido, bueno, juguemos juegos de mesa, juguemos Lego, hagamos origami, ayúdame a poner el parlante para la próxima función, entrevistemos a las personas, y ahí cada facilitador desde su área se ha ingeniado cómo hacer este vínculo de manera permanente y que sea en un lenguaje sencillo. Seguramente un niño que permanece y que vive estos juegos permanentes, porque nos parece que el juego es una metodología transversal al ser humano y sobre todo a los niños y niñas, es que hacemos otras invitaciones más complejas, o más, no sé si complejas, no en el mal sentido de lo complejo, sino en lo que une varias partes. Y ahí aparece además la voz de los niños cuando nos dicen, oigan, ¿y qué pasa si había una foto de un corazón? ¿Qué pasa si para el 14 de febrero ponemos un lugar donde hacemos iniciativa de niños y niñas? ¿Y qué pasa si para el no sé qué día hacemos esta otra cosa, iniciativa de los niños, pum, la recogemos? En la metodología se crea, le llamamos escucha. Y tenemos unos eventos que son escuchas. Y viene la escucha y juntamos a todos los niños y hacemos juego y los escuchamos. Pero también hay una escucha súper importante, que es la escucha permanente, que es ese diálogo horizontal con los niños, niñas y jóvenes, como constante en el tiempo, en base a un cariño, una amistad y un buen trato, a una empatía que va a hacer que florezcan nuevas ideas y nuevas cosas, y la participación entonces va a ser legítima, porque no basta con encuestar,
¿cierto? No basta con tirar una encuesta y quieren, o el típico del Instagram, ¿quiere esto, quiero esto? Y estoy siendo súper participativo. La participación va a aparecer en tanto yo sienta cariño por un espacio, me sienta vinculado a ese lugar y empiece desde ahí también a generar ideas. También nos pusimos con prácticas como bien comunitarias, así como, ya, si instalamos ese perchero de ropa, la primera vez que lo instalamos se llevaron todo al tiro, pues no quedó nada ahí en el perchero de ropa. Pero de a poco ha empezado a instalarse esto de que ya, si tú te llevas algo, trae otra cosa otro día para hacer fomentar este trueque, que no fuera solamente hiciéramos como la feria para vender, que lo hacen mucho las municipalidades, sino que podíamos instalar otros espacios y también jugar a hacer una comunidad. Ahí está el corazón de las chiquillas del consejo, que no obvio que se taparon para no salir en la foto. Y bueno, y esta escucha tiene que ser sin prejuicios, y esto era un acento que yo también quería hacer con respecto también a lo que planteó Sebastián en la mesa anterior, y que tiene que ver con que, y aquí voy a hablar a modo muy personal, como con esta frustración que hablaba el Sebastián, que decía que del rechazo, ¿cierto? Y que nosotros, el mundo de la cultura y las artes se volcó hacia cierta opción o a ciertas posibilidades que se estaban abriendo a partir de cierto contexto social. Y es que me parece que también es súper importante y tenemos que aprender de la escucha sin prejuicio y evitar otros lenguajes que quizás no conocíamos. Y lo comentaba en el almuerzo, así en la Ligua, en el contexto de la Ligua, no sé, pues tuvimos 3 orquestas la semana pasada, que fue un empuje para que la Seremía llevara algo para la Ligua, y etcétera. Y son eventos que de todas maneras cuesta comunicar, no se llenan, no sé qué. Y yo siempre me enojo porque las rancheras, las medias lunas, en el campo, ponen un afiche nomás, así un afiche en una esquina, así de un camino perdido, y se llena, así como lo hace. Entonces también a mí me pasa con esto de prejuiciarnos también nosotros, de entender que también hemos ido construyendo, quizás sin quererlo, por supuesto, una élite cultural que quizás no se abre a otros lenguajes, y me parece que ahora nos llegó así como un chan, así como hay otros lugares donde no estamos, mis amigos de Instagram no son mi comunidad, y tenemos que buscar ahí hay nuevos públicos, ¿ya? En esos otros que no conocemos por la desigualdad y por todas las razones que hay, pero hoy día ya somos súper responsables de no, sí, somos responsables también de que no conocemos esos otros lugares. Y yo creo que como se crea tenemos un camino hecho, en tanto los lenguajes de los niños, niñas y jóvenes también son lenguajes que son muy rápidos, que van cambiando en el tiempo, que hemos tenido que aprender a usar TikTok, hemos tenido que hacer el laboratorio que yo comentaba de slime, y que esa sea la excusa para hablar de la magia de la ciencia, en verdad, porque es súper concreto. O que el laboratorio de TikTok se llena y no se llena el de danza, no sé, perdón que lo diga, ¿no? Como el de danza contemporánea no se llena. Hicimos uno de cueca chora. Las chiquillas estaban así como, ¿por qué tengo que ir a ese laboratorio? A unas que uno ya tiene más cercanía, ¿cierto? Y le dice, oye, pero súmate al de cueca porque está tan bacán. Vaya, trajimos a tal persona que es experta, pero ¿por qué si a mí me gusta? Sí, porque en la Ligua todo el mundo baila cueca, así como, pero bailan la cueca elegante y desfilan con la cueca, y eso es parte de su expresión cultural. Y nosotros les estábamos enchufando una cueca chora que para ellos no tenía sentido. Entonces hay que buscar otras maneras. Yo no digo que no hagamos el laboratorio de cueca chora, digo que ese vínculo tiene que ser distinto para poder llegar a esos otros lenguajes y poder abrir y buscar también lenguajes súper universales y que no generalmente vemos en el territorio, que también tiene que ver, no sé, con nuestro caso, con que tuvimos que hacer un seminario de K-pop porque pero estaban moviendo su cuerpo, estaban creando, decidieron eso, por lo tanto, había que impulsarlo, no podíamos dejar de tener ese espacio. No, en el caso de ustedes, por el modelo que tienen y por las nuevas audiencias, que lo tienen mucho más definido tal vez que otros espacios, como pienso en Conina, sea que es mucho más amplio, si bien trabajo con nueva audiencia, pero también tienen la sala de teatro con ustedes, de repente es menos terrible esos experimentos, TikTok, digo,
Sí, no pasa nada, digamos. Hablaba con unos gestores que decían, no, que es que hay que traer a los TikTokers, como que estaban haciendo unos amigos argentinos lanzamientos de libros de TikToker en su sala de teatro para que otros chiques conocieran la sala, ¿cachai? Como solo para que tuvieran la experiencia de ir y si algo les llamara la atención pudieran volver. Mi sensación es que es una comunicación permanente, que va como como que no termina. Y también me pasa con eso mismo y que quiero decirlo, que yo creo que también hay un carisma que tenemos que también tiene que ser una estrategia de las instituciones o de los espacios culturales. En el fondo nosotros estamos preocupados hoy día de que todos los que estamos trabajando en el SECREA, que hoy día somos, es decir, si pienso yo como del ministerio somos 3, están los facilitadores, pero está el equipo de aseo y mantención, están los guardias. Si el guardia del SECREA no sonríe, no va a pasar nada. Y hay un carisma que tenemos que tener ahí y potenciarlo en todas nuestras relaciones, y es una estrategia. No lo digo en estrategia en el sentido de que es un disfraz, porque se va a notar si fuese un disfraz. Digo que es una manera de relacionarse con las personas y que es importante potenciarla y que si no, no va a pasar nada. Así como tenemos que también ser simpáticos, amorosos, etcétera, y con los niños y las niñas por sobre todo. Y ahí también quiero decir algo que, antes que se me vaya, que tiene que ver con el enfoque de derechos, porque además nosotros, como trabajamos con niños, niñas y jóvenes, tenemos que estar súper atentos a ciertas necesidades y nos hemos capacitado para ello. En el fondo nosotros estamos obligados si tenemos una develación de alguna vulneración de derechos, de un abuso, etcétera, a denunciar y a trabajar con las familias y a ser parte de esa lógica que tiene que ver con proteger y promover, por supuesto, los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Entonces también ahí armamos una red con las otras personas que incluso no son parte como de la estrategia del modelo pedagógico, pero no sé, porque llega un chico y no almorzó, y las chiquillas del aseo le pasan un poco de comida, y nosotros al mismo tiempo activamos una red. Decimos, ya, ¿qué pasó con ese niño en ese colegio? ¿Dónde está? Etcétera. Y también tenemos que ser cuidadosos porque todos los adultos somos garantes de derechos. ¿Ya? Y eso es súper importante, y eso sí está en el modelo. En el fondo es parte de la política pública en la que se sitúa SECREA. Es que proteger y promover los derechos de las niñas y jóvenes, en tanto están en una etapa del desarrollo en que es súper importante. Pero eso también no va a ocurrir si es que no tenemos este carisma o estas otras aperturas a la comunidad, como son las que un poco estamos tratando de mostrar. Eso parece que leí todo. Gracias, Loreto. Muy interesante el modelo de SECREA. Yo creo que es un lujo el espacio, además, quienes no lo conozcan, déjense el tiempo de ir a verlo, es de verdad muy inspirador para todos. Yo creo, independiente de, claro, que trabajamos con comunidad, público objetivo o comunidades distintas, pero esa implicancia que es tan necesaria, que yo creo que tiene que ver con ir formando comunidades. De repente pensamos así como en el público, como este sujeta, consumidor, consumidora, que tiene que llegar a llenar la sala, como se habla durante la mañana, pero evidentemente es mucho más que eso, es un compromiso que va más allá de pagar el ticket o de reservar la entrada, aunque sea gratis. Pasa por otros criterios. Así que muchas gracias, Loreto. Vamos a seguir avanzando porque nos queda poquito tiempo y queremos sacarle el jugo a la conversación. Patricio Giro, geógrafo de la Universidad de Playa Ancha, gestor de las artes circenses en la región de Valparaíso desde el año 1994. Ustedes sacan la cuenta. Director ejecutivo del Centro Cultural Carpa Azul, que promueve el desarrollo de las artes circenses y que está ubicado en el corazón de Cerro Barón. Este espacio nace en el año 2010 a partir de la salida de los y las artistas ocupantes de la ex cárcel. Bienvenido, Pato Giro. Muchas gracias, y gracias a todos y a todas por estar aquí. Y agradezco esta instancia de poder conversar y poder encontrarnos con colegas y compañeros. Y bueno, para comenzar voy a hacer como un resumen histórico más o menos de lo que es este espacio de la Carpa Azul. Este es un espacio bastante ecléptico que viene de una metamorfosis muy fuerte de un espacio que es la ex cárcel de Valparaíso, donde trabajamos muchos años para poder desarrollar un trabajo artístico y que en ese espacio se pudiera concretar la idea de un parque cultural o un espacio cultural para la ciudad. Ya habiendo
realizado toda esa lucha y toda esa pelea, en algún momento se empezó la construcción de ese parque y nosotros tuvimos que salir para poder generar esa construcción y después teníamos que volver. Lo que nunca ocurrió, nunca volvimos porque fuimos desterrados de ese espacio como una bomba atómica que se tira a un espacio y todo se desparrama. Y nosotros quedamos desparramados en Valparaíso y nos localizamos en algún momento en el Cerro Barón. Y en ese espacio, que es un espacio bastante complejo, porque es un espacio que tiene mucha actividad, sobre todo del fútbol, porque es un complejo deportivo, donde las artes escénicas no estaban contempladas nunca, solamente el fútbol y el desarrollo que se tenía de ese espacio solo era futbolístico, los ingresos, todo lo que tenía que ver con financiamiento, todo estaba abocado al fútbol. Llegamos nosotros de una manera muy precaria a tomar una parte que era como una cancha de básquetbol. Y ahí empezó como una construcción de un modelo que es bastante autónomo, de un modelo que permite de alguna forma ir siendo nosotros nuestros propios gestores, nuestros propios creadores de nuestra dinámica de organización. Entonces, dentro de esa autonomía fuimos creando ese proceso durante estos largos 12 años, que ha tenido muchos altos y bajos el espacio, y llegó mucha gente, porque no solamente éramos la gente que practicaba el circo, sino que era gente que tenía que ver con todas las artes escénicas, y más gente que era artesano o gente que se desarrollaba otros rubros del área artística. Pero con el tiempo se fue concentrando en la gente que practicaba el porque de alguna forma fuimos visionarios en el momento en que dijimos, bueno, vamos a tomar este espacio, pero no tenemos la infraestructura para poder desarrollarnos, estamos al aire libre, bajo una cancha, el sol nos quema siempre, ¿qué podemos hacer? Entonces logramos conseguir una carpa, y esa carpa marcó como el ícono potente que nos permitió de alguna forma ir concentrando nuestro trabajo artístico, escénico, para el área del circo. Y se fue desarrollando un equipo de trabajo que ha ido variando, ha ido mutando, ha ido aprendiendo, ha ido teniendo conocimiento, otros han ido, otros han venido. Es bastante flexible, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, este espacio empezó a tomar esa característica, ¿no? Una característica para el circo, para este circo que, como tú hablabas, de alguna forma tiene memoria, ¿no? Tiene historia. Nos empezamos a dar cuenta que Valparaíso era muy importante en todo lo que tenía que ver con el circo. Y nos empezó a caer como un peso histórico también, que teníamos que hacernos responsables también. O sea, no sé si ustedes entienden más o menos que dentro de esta visión del circo hay un circo tradicional y después de la dictadura comienza un proceso que es el nuevo circo, que es un proceso como de 30 años donde nueva gente que no es de familia de circo empieza a tomar esta posibilidad de entrar a este mundo tan maravilloso que es las artes del circo. Entonces veníamos con esa carga de tomar una carpa de circo que nunca teníamos la idea de cómo se armaba, cómo se montaba, y más encima con una historia de Valparaíso que llevaba ya más de 200 años, en donde llegaron los primeros cirqueros, los primeros artistas, la gente que hacía el trabajo en el espacio público, entraron por acá, por el puerto de Valparaíso, y venían de otras partes del mundo. Entonces, Valparaíso tiene una historia muy potente con eso. Esta fue la puerta de entrada para que el desarrollo artístico en Chile, en Valparaíso y en Sudamérica tuviera esa importancia tan potente. Entonces, así empiezan a ser un poco Carpa Azul, con un espacio bastante precario, un espacio que de alguna forma nos lleva todo el tiempo a poner de nuestros ingresos, de nuestro trabajo, de nuestra pasión, para poder sostenerlo, para ir manteniéndolo, porque de alguna forma, como decían en la mañana, siempre queremos ser los artistas, ¿no? Los que estamos en la escena, los que buscamos el aplauso, los que queremos resaltar esa historia, pero no queremos ser los gestores, los que manifiestan la necesidad de gestar, de crear, de generar recursos para poder mantener un espacio, porque mantener un espacio es súper fuerte, es un trabajo muy duro, ¿no? Conlleva muchas cosas, muchos sacrificios. Entonces, este equipo de trabajo se fue consolidando poco a poco, con los años. Vamos con paciencia, con tranquilidad, para ir creando.
las diferentes aptitudes, las diferentes formas que la gente iba asumiendo en este equipo. No sé, la gente encargada de la carpa, el encargado técnico, la gente encargada de programación, la gente de comunicaciones, el director ejecutivo que puede también ordenar un poquito con todo el equipo. Entonces, todos esos roles fueron un aprendizaje paulatino, ¿no? Que podría decir yo que a esta altura estamos como en un estándar. Hemos logrado este proceso de estar tranquilo, de reconocernos, de saber que tú tienes esas capacidades y yo también, y que esto va a estar al servicio de este espacio que es un espacio que no nace para nosotros, sino que nace para la comunidad. Y cuando hablo de comunidad, hablo de varios territorios, no solamente del territorio geográfico, sino que hablo de los territorios, ya sea de la Junta de Vecinos, de los espacios que están cercanos y también de los territorios de nuestro sector, porque nace profundamente con esa necesidad de poder darle visibilidad a nuestro sector artístico. Entonces, en ese proceso vamos orientando como dos líneas, que es la línea de programación y formación. Porque en el área de creación todavía el nuevo circo estaba como en un proceso en pañales, ¿no? Hace 20, 25 años atrás estábamos bastante, éramos guaguas en el término de creación, estábamos solamente en la práctica de querer tener información, de poder desarrollarnos, saber que había mucha información afuera y que no podíamos tener las condiciones para ir a buscarla, sino que de repente cada vez que llegaba un artista o venía de viaje nos encontrábamos y le sacábamos el jugo porque traía información de otras convenciones, de otros encuentros. Entonces ese proceso ha sido lento, pero ha sido fructífero. Para nosotros nos ha llenado de satisfacción porque nos hemos dado cuenta que esto ha ido madurando. Y esa madurez nos permite ahora tener un espacio con condiciones mínimas, porque tenemos las condiciones mínimas, para ser franco, nos gustaría tener mejores condiciones, pero ya va a ser parte de la gestión que vamos a ir asumiendo, pero tenemos las condiciones mínimas para poder tener una programación, un proceso de formación y hace 4 o 5 años empezar con un proceso de creación, que es súper importante en las primeras etapas de lo que es la actividad cultural. Entonces necesitábamos que el circo pudiera tener esos procesos de creación. Entonces se va generando ahí todo un intercambio de residencia, de trabajo artístico, vienen maestros de otras partes, nosotros mismos vamos siendo maestros y nos vamos a encontrarnos con conocimiento y nos vamos compartiendo todo ese trabajo y vamos generando esta célula, ¿no? Esta célula de trabajo. Esta célula en algún momento despierta porque nos damos cuenta que estamos en un territorio. Entonces no podemos estar mirándonos el ombligo, ¿no? Porque nuestro trabajo, si bien es cierto, es poder desarrollarnos como artistas escénicos para poder proyectar eso en el país y en el mundo, también tenemos el territorio cercano. Entonces ahí empieza a surgir esta inquietud de cómo nos encontramos con este territorio, cómo nos encontramos con estos públicos, ¿no? Con esta necesidad de visibilizarnos también nosotros y de crear un espacio para que llegue la gente. Súper complejo, porque salimos del plan o de la ex cárcel, que también tiene como mayor accesibilidad. No estamos en el centro de Valparaíso, estamos en el Cerro Barón, que tiene un problema de accesibilidad con la locomoción. O sea, si tú vas a la hora peak, no puedes subir al cerro, o sea, es difícil, tienes que subir a pie. Entonces, fuimos generando una programación que fue frustrante en el principio, porque hacíamos toda una publicidad, preparábamos todo el espectáculo y no llegaba nadie, absolutamente nadie. Entonces quedó la palabra, bueno, chiquillo, chiquilla, ensayo general. Ensayo general, no vino nadie. Con la frustración, la pena, pero el trabajo constante, el tener programación constante, el darle, fue generando un público que se fue acercando, que fue subiendo, que fue llegando. Y sobre todo un público que era muy joven, ¿no? Un público joven que mayoritariamente es el público que sigue el circo, ¿no? Que trata de buscar información, que va buscando talleres, un poco de formación. Y a nosotros nos pareció interesante, ¿no? Poder cultivar ese proceso de formación, agarrar ese público y después de ese mismo público generar programación para público familiar. Y empezamos a generar una programación para público familiar. Y ese enfoque de público nos otorgó mayor satisfacción. O sea, en estos 12 años podemos decir que nuestro público es el público familiar, que podemos tener gente de todas las edades disfrutando del circo,
porque el circo es bien ecléptico, en el circo pueden entrar todas las artes, no solamente el que es malabarista, el acróbata, sino que puede entrar el teatro, puede entrar la música, puede entrar diferentes tipos de arte. Entonces, para mí resulta muy interesante, porque es un mundo, el circo por descubrir. De hecho, mucha gente de teatro, no es por menospreciar el teatro, pero mucha gente de teatro emigra hacia las zonas del circo, ¿ah? Como forma de buscar, no sé, pues, el trabajo con el cuerpo, con el físico, con la mente, y también quizás el desarrollo económico, porque también el circo en estos últimos 30 años ha permitido una circulación mucho más potente, no solamente en Chile, sino que en el extranjero hay una cantidad de festivales, se empiezan a abrir nuevas plataformas para poder ir mostrando los trabajos. Cosa que nosotros también nos dimos cuenta que era importante. Entonces, teniendo todo este público más o menos captado, localizado, también decidimos hacer en algún momento un festival de circo, que era interesante. Pero no le llamamos festival porque queríamos resaltar un poco lo que era el encuentro, el encontrarnos con nuestros colegas, el encontrarnos con los públicos, para de una manera distendida poder mostrar lo que era nuestra forma de vivir, nuestro trabajo. Entonces, de alguna forma, ese festival fue dando luces de lo que realmente necesitábamos hacer en el territorio. Era encontrarnos con la Junta de Vecinos. El Cerro Barón es un lugar súper organizado, tiene muchas organizaciones, está súper potente, tiene trayectoria de circo, porque hay muchas familias de circo tradicional que vivieron ahí. Entonces, como que comprendimos que nosotros no éramos el punto principal del Cerro Barón, sino que había una organización muy potente. Y eso nos permitió también conectarnos y generar instancias que de alguna forma pudiéramos bajar desde la carpa, sacar los espectáculos de la carpa y llevarlos a los lugares que eran cercanos, no sé, Plaza Santa Margarita, Población Centeno, o otros barrios que son mucho más complejos que tienen que ver con mucha droga, con mucha delincuencia, porque hay un sector ahí que está muy potente. El fútbol también es muy fuerte, tiene mucho narcofútbol, hay mucho armas, hay muchos disparos. Entonces, era un territorio complejo. Siempre existiendo en nosotros ese cuestionamiento de decir, oye, pero ¿qué hacemos nosotros con el público? ¿Qué hacemos con nuestro territorio? Entonces, en alguna medida, para poder tranquilizarnos, nos planteamos lo siguiente: mira, la posibilidad de llegar a este espacio, de transformarlo, de poner una carpa, de generar la actividad que estamos haciendo, ya es un cambio para el entorno, es un cambio para el lugar, ya es un cambio para el vecino que antes veía que ahí a lo mejor había tráfico o había prostitución. No, ahora había una carpa de circo, había una gente que estaba organizada, que habían espectáculos. Los vecinos se empezaron a acercar porque ese también fue un trabajo súper lento. Hay un estigma con las carpas de circo, porque tú ves como el circo y te imaginas al tiro, no sé, pues los roba guagua, los que se roban los animales para los leones, como que el circo es gitano, te pueden llevar. Entonces, ese estigma, porque uno ve una carpa de circo y tú no vas y te metes a la carpa. Y dices, oh, no, eso es difícil, pero lo fuimos logrando poco a poco, que los vecinos pudieran acercarse al espacio, pudieran llegar a este lugar, entrar a las funciones. Después desarrollamos todo lo que era el plan, decíamos, los niños son importantes, hay que desarrollar todo lo que es el plan de trabajo para el circo para niños, porque desde esa primera instancia es donde tenemos que ir desarrollando también la transmisión de nuestro conocimiento, porque el circo también es transmisión de conocimiento, se hereda, ¿no? Se hace circo en la medida en que también va siendo parte tu familia o va siendo parte la niñez de todo este espacio tan fantástico, maravilloso que es el circo. Entonces se generó a principios de toda esta historia, instalamos ese programa para niños, para que todos los sábados hubiera un taller de circo, para que fueran los niños y niñas y se pudiera desarrollar esta herencia de circo, que fue muy interesante y es interesante porque mantiene mucha audiencia. O sea, eso genera también la llegada de otro público, porque se generan las muestras finales. Cuando hay muestras finales no solamente va la mamá, sino que va el abuelo, la abuela, el tío, el primo. Entonces se han generado instancias maravillosas en que el circo ha permitido esa reunión familiar, ¿no? Sabemos que tenemos falencias, por ejemplo, no sé, en el trabajo con la tercera edad, ¿no? Saber cómo poder entrar y trabajar con la tercera edad es uno de los puntos que estamos como pensando, que estamos tratando de trabajar. Esto de enfoque de público también es nuevo para nosotros, el entender esto que planteabas tú, ¿no? Cómo entender a los públicos que queremos, cómo comunicarnos con ellos es un desafío, porque
nosotros somos artistas escénicos y después de eso aprendemos la gestión, porque la gestión viene desde el hacer y desde la necesidad, desde la precariedad que necesitamos gestionar para que esto funcione. Y después nos damos cuenta que realmente no tenemos la experticia, no sé, no somos sociólogos, no tenemos esa capacidad para analizar los datos o las encuestas y que nos permita. Entonces, todos estos equipos de trabajo tienen que irse sumando a este gran sueño. ¿Y cómo hacemos eso? En la medida en que podamos inyectarle dinero para ir generando equipos de trabajo, en la medida en que estos espacios pueden ser reconocidos. Yo siempre hemos tenido la pelea de estas asignaciones directas para los espacios que llevan trayectoria, porque es necesario que estos espacios que ya han puesto toda su pasión, todo su esfuerzo, todo su dinero, ya estamos agotados, estamos cansados. Necesitamos que la asignación directa venga porque hay una trayectoria y diga, oye, que llevan 12 años, 15, 20, o todos los espacios que se lo merecen. Y aquí está. Esto es para que ustedes se mantengan y puedan proyectar un trabajo profesional con otros profesionales que son necesarios para nosotros. O sea, en estos últimos 2 años nos dimos cuenta que la community manager es súper importante. Tiene que estar. O sea, nosotros no recibimos honorarios, pero las personas que son importantes tenemos que hacerle un sueldo. Tenemos que hacerle un sueldo a la community manager para que genere toda esta instancia en las plataformas. Después la diseñadora es súper importante, tiene que haber una diseñadora. Yo no puedo andar haciendo en un mic, en el computador, una ficha, no puedo. Diseñadora. Entonces, así van habiendo voluntades de trabajo que son súper importantes para el desarrollo de una organización. Entonces, nosotros nos sentimos súper valientes, súper guerreros, aguerridos, porque hemos mantenido un espacio impecable, con muchas dificultades, pero con mucha alegría. Creo que una de las formas de fidelizar al público ha sido que cuando la gente va a nuestro espacio, bueno, primero que nada, muchas de las actividades son gratuitas, otras se cobra, pero se cobra casi un mínimo porque no estamos en el estándar ni siquiera de Valparaíso ni de Santiago, que Santiago están cobrando 7 lucas, aquí ya 4 y 5, nosotros estamos en 2 lucas, 2 lucas y media, y todos los niños y niñas entran gratis, y hace 12 años que estamos así. Entonces, pero aún así tenemos una capacidad de sala que puede ser 250 personas a pleno. Entonces, aparte de diversificar esa sala, tenemos todo un espacio afuera, que es el espacio que hemos otorgado, por ejemplo, para la música, que creemos importante que la música esté presente, porque Valparaíso es una ciudad musical, entonces hemos instalado el teatrino en todos estos eventos para que la música se desarrolle, y también tenemos que fortalecer como nuestro punch económico ha tenido que ser la cocina. La cocina es fundamental, porque es la que genera el recurso, entra más plata en cocina porque la gente consume y come mucho, y con eso podemos distribuir honorarios, podemos pagar ciertas cosas. O sea, ha sido como toda una economía creativa a partir de lo que es el circo. Y rescato eso de las economías creativas, porque en definitiva no solamente cuando uno hace un espectáculo es el espectáculo que está ahí, sino que uno tiene que tener una visión global de que todo puede funcionar para la mayor cantidad de personas, ¿no? Ya tanto para el artista, para la organización, para la gente que va a visitar el espacio y que se fideliza con él. O sea, es todo como círculos que van creciendo y se van haciendo importantes, ¿no? Las ferias que también hemos tratado de incorporar, que la gente que tiene producción pueda entrar en estas ferias del festival. Entonces, ha sido todo un desafío de ir generando un espacio que permita todas estas condiciones. Estamos ahí en Cerro Barón. Nuestro enfoque, por ejemplo, con la Junta de Vecinos en los festivales ha sido un trabajo muy hermoso porque hemos ido a sus lugares con espectáculos, pero también de ellos hemos recibido la vuelta del trabajo, de organizar, de cuando, por ejemplo, no sé, va una compañía, la gente misma los recibe en el espacio, reciben la Junta de Vecinos, mantienen todo ordenado, se genera una simbiosis entre los artistas y la gente del lugar. Entonces, eso es súper interesante porque se va generando como un proceso catártico de fidelización. La gente le gusta eso, se involucra, claro. Sí, sí. Entonces, el involucrarse permite que la gente tenga ese gustito de querer ir a ver y visitar la carpa. Entonces, para nosotros ha sido súper importante eso. El equipo trabaja colectivamente. ¿Cuántas personas conforman el equipo? El equipo ahora son 12 personas que trabajan, pero dentro del espacio como usuario deben ser 40 que están permanentemente yendo a entrenar, a practicar, tomar los procesos de formación. Y ya si hablamos, no sé, a nivel nacional, un montón de gente que ha venido al espacio, tenemos la condición de que mucha gente de la que está trabajando ahí es muy profesional
y también tiene redes. Y esas mismas redes se van involucrando en el espacio. Y esas redes son bastante grandes, son gigantescas, son a nivel mundial. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer una cartografía de dónde ha llegado la carpa azul, llega a todas partes del mundo. No hay lugares que falten, a lo mejor algunos muy lejanos, pero hay lugares donde cada una de las personas o ha visitado o ha tenido contacto con la carpa azul o tiene un nexo. Hay que armar esa cartografía entonces. Sí, hay que armar esa Sería cartografía. Interesante. Vínculo, a propósito que estamos en una institución universitaria, académica, que se suele mirar con distancia, o al revés también, como que la academia tenía un poco de recelo con la sociedad, hoy día ya esos límites están mucho más borroneados y también entendemos que parte de nuestra misión pública tiene que ver también con esto, con involucrarnos con nuestras comunidades y los territorios y juntos generar una convergencia que apunte hacia el beneficio territorial. Claro, absolutamente. Yo te agradezco mucho. No Quería te quiero terminar en cortar. algo. Quería terminar solo la última parte, que es una parte súper importante, que es eso que dices tú, las redes. Entonces, ahora nosotros nos dimos cuenta que apalancar los recursos nosotros solos era súper difícil y que tenemos que generar redes. Entonces, ¿qué nos permitió la pandemia? Meternos en la gestión, meternos en nuestro sector y saber que nuestro sector estaba precarizado. ¿Y qué es lo que hicimos? Formamos la red de espacios de circo, formamos la red de festivales. Entonces, ya esos gremios van a generar un apalancamiento de recursos que nos van a permitir aliviar el trabajo del equipo, porque ya hay otra gente que está en torno al trabajo. Entonces, eso es súper, súper potente y positivo. Gracias, disculpen por Y somos parte de la red de espacios culturales de la región de Valparaíso. Oye, no te quería cortar, Pato, solo quería agradecerte porque cuando pensamos, somos una escuela de teatro, casi todos quienes estamos en el equipo somos gente vinculada al teatro y decíamos que al seminario de gestión en artes escénicas, pero las artes escénicas como que evidentemente estábamos muy enfocados en el teatro en la primera versión, teníamos deuda con la lírica, con el circo, con títeres. Afortunadamente creo que con las mesas que vienes vamos a saldar esa deuda y con tu presencia aquí también, en parte también se cumple eso, porque nos abre una perspectiva, una forma de hacer distinta. Si bien, claro, hay cruces, hay encuentros en el hacer gestión, la autogestión, la precarización, conceptos que vuelven a salir a flote, pero también hay una forma distinta de hacer. Entonces es muy, muy relevante y se puede y valoro mucho la persistencia a propósito de la memoria histórica que han tenido. O sea, llevan mucho rato ahí, viví cerca de ustedes, entonces sé que, claro, hay temas con el acceso, pero también es un barrio muy vivo, que hay mucha diversidad, que te puedes encontrar con los locales más variopintos de Valparaíso, hay hostales, o sea, están ocurriendo cosas, está la gente del anfiteatro también. Ojalá que se pudieran mejorar algunas problemáticas que tú también mencionaste y que también identificamos a propósito del fútbol y que también se presta para otros vicios y que, bueno, ahí la comunidad también tiene esa mirada crítica de lo que allí ocurre. De repente ahí hay que aunar fuerzas y ver cómo nos empoderamos un poco más para... También es una cosa de voluntades políticas, ¿no? Porque pareciera ser eso, ¿no? Porque a veces las voluntades políticas te pueden cerrar la puerta y coartar un montón de posibilidades y cuando solo faltaba decir sí y poner la firma. Entonces esas voluntades políticas son las que hay que ir entrando en el corazón de ellos. ¿Y el espacio hoy día es comodato? El espacio está en comodato, por eso te digo que es una voluntad, porque a nosotros nos trató muy, muy mal el gobierno que no era de la alcaldía ciudadana. Siempre nos trató muy mal, nosotros éramos unos de mierda para ellos. Llegó la alcaldía ciudadana, se abrió un poco la puerta y la voluntad política es decir, oye, pero no tienen comodato, ¿no? Sí, comodato. Entonces nos costó 7 años para que una voluntad política dijera, sí, tienen que tener un comodato. Entonces eso es importante, y es importante en el municipio que tenga la visión de esto, ¿no? Y ojalá que no quede en la voluntad política, sino que sea parte de la política pública, como... Sí, claro. Sí, claro. Pues salió también en la mañana ese tema. Oye, todos hablaron cosas muy interesantes, así que no voy a hacer mi pregunta porque en verdad se respondió casi sola en sus presentaciones que fueron impecables. Prefiero abrir el diálogo si es que hay alguien del público que quisiera hacer alguna consulta, interpelación. Están los micrófonos abiertos. ¿Aló? Sí. Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por todo lo que expusieron. Tenían cosas maravillosas. Siempre abarco mucho, entonces quiero pasar por lo menos con una cosita por cada uno. Voy a apretar.
me quedo, Carolina, me quedo mucho con esto de que los adultos tenemos que entender las dinámicas de los niños. Me ha tocado en circunstancias hacer talleres de tela para niñas y claro, como que uno tiene que moldearse a sus circunstancias, lo que está a su alrededor, pero una como que no lo teoriza, no lo piensa mucho y de repente actúa como por inercia. Pero ahora que lo dices, tiene todo el sentido del mundo y eso se traspasa a tu trabajo, Loreto. Porque esto del seminario de K-pop lo encontré muy la raja, muy la raja. Silvia Cusicanqui, teórica de Bolivia, habla sobre cómo el ser contemporáneo de alguna forma ve lo que existe en el pasado y en el presente para hacer este ser completo que el contemporáneo, que no fusionan las cosas, sino como que las pinta con blanco y negro y puntos jaspeados, que es como, no sé, una forma de ver la vida. Y siento que es esto, como de qué es lo que le pega a los niños, a las niñas y a las niñas de ahora, que el K-pop todo el rato. Entonces, muy interesante de cómo estar llamando y panfleteando, porque claro, la muralla gigante con los niños son los padres. Entonces, eso, tips, se sacaron muchos tips maravillosos. Y con respecto a ti, Giro, como que yo no conocía la historia de la Carpa Azul. Como que hay un gigante esfuerzo aquí y no sé, pues yo estuve en el festival del año pasado, fui a verlo, todo el festival, y increíble cómo se contraponen esta visión de cómo sucedió todo en un principio y ahora fui llenísimo, po, en todas las instancias, lleno de familias, niñes, y muy rica siempre las instancias, como de ir a entrenar allá, es un espacio maravilloso que sí, lo que dice es precario, pero aún así tiene tanto que entregar, como en lo personal, como en su equipo. Entonces, como que eso, la Carpa Azul a mí me llena de vida. Y, y eso, el trabajo constante quizás al principio es frustrante, pero todo llega a su tiempo, más o menos así lo puse con mis palabras. Muchas gracias a las tres. Gracias, Carlitos. No sé si hay alguna otra pregunta, observación, comentario. Por favor. Aquí a propósito, oh, qué fuerte. A propósito de lo que tú decías con los niños y que también mencionaba la Loreto, y de este adultocentrismo que nosotros tenemos, porque tenemos que avanzar. Yo creo que esa es una de las invitaciones cuando estamos pensando en infancia, de avanzar hacia la transdisciplinariedad. Por ejemplo, el Festival Antonio Susarte, que yo les decía que nosotros postulamos a fondos todos los años, los últimos años no ha sido financiado porque nosotros hemos dicho la verdad en la postulación. Es decir, este es un festival que tiene teatro, que tiene marionetas, que podría eventualmente tener circo, que puede tener danza, pero también puede tener música, también puede tener exposiciones de artes visuales, porque los niños y las niñas generalmente, para ellos todo es uno, y pueden estar viendo algo y están dibujando al mismo tiempo, o están viendo una obra y están bailando. O sea, a nosotros nos llegó una niñita una vez que nos causó mucha ternura con una guitarra, porque iba a un concierto, pero ella también iba a tocar. Entonces, tenemos que tratar de aspirar justamente a esa transdisciplinariedad y a no cercar tanto la disciplina. Nosotros hacemos la diferencia, teatro, danza, música, pero los niños no. Entonces, creo que eso también es importante de incorporarlo cuando uno está trabajando con un público de infancia o familiar. Y hay que mentir porque, claro, de repente como lo administrativo no alcanza a entender esas lógicas. Porque cuando te dicen, este fondo financia la arte escénica, bueno, nosotros hacemos arte escénica, pero también tenemos unos conciertos didácticos. Ah, no, concierto didáctico participativo no. O arte escénica o nada. Vas a música, postulas lo mismo. Ah, no, es que esto también tiene teatro. No, no se puede entonces. Una lógica bien taxativa. Nos ayuda mucho, como varias cosas de la institucionalidad que quisiéramos mejorar. Qué pena que se fue Javier, pero le vamos a mandar el video. Se lo vamos a mandar. No sé si hay alguna... Allá, Lala. Felicitarlos, agradecer sus palabras.
más que pregunta, como la publicidad. Ya pues chiques, den los datos de lo que viene ahora. La Nina tiene que dar lo de la radio, el Pato ahí tiene que dar lo que viene ahora, para que también sepamos y todos podamos diversificar esta visibilización, la comunicación que se habló en la mesa pasada. ¿Qué se viene? Bueno, nosotros estamos haciendo una actividad mensual porque estamos en una modalidad fría en el espacio. Lo llamo así porque estuvimos en un proceso bastante largo de la pandemia, donde igual estuvimos en el espacio nosotros, nos acogió la pandemia, fue nuestro lugar para poder contenernos. Pero también eso desgastó mucho el equipo, tuvimos que conseguir una carpa nueva, toda una historia. Y estamos en una modalidad fría, entonces no tenemos una programación de todos los fines de semana. Entonces tenemos una sola programación mensual y esta vez toca el 29 de octubre, ahí arriba en la carpa azul, para que vayan a ver esta variedad de artistas de todo Chile. Voy a aprovechar. No, como que, en el caso del SECREA, nosotros en el fondo a la comunidad del SECREA le ofrecemos laboratorios creativos todos los meses. Hay algunas programaciones que son más constantes y que le llamamos como proyectos, que también los pueden seguir, como síganos en Instagram, que es como, y Facebook, que son nuestros principales como medios de comunicación, @SECREALaligua. Pero también se viene la semana del cine, nosotros hemos hecho, y también viene el verano, como que ya en octubre nosotros estamos como, las escuelas se cierran, ¿cierto? Y nosotros tenemos que aparecer en el espacio, digamos, con más fuerza, con jornada de mañana y tarde para los laboratorios creativos. Y yo los invito a ir a la Ligua, así como ir nomás a la Ligua. El espacio está abierto desde las 9 de la mañana hasta como a las 7 de la tarde. En verano quizás se extiende. Si van con sus niños y niñas cercanos, pueden participar de cualquier actividad. Las actividades nuestras no necesariamente tienes que haber entrado el primer día para poder seguir ese taller. Ya en el fondo estamos abiertos para que cualquier día se pueda sumar a alguien más. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si alguien va de visita a la Ligua, puede ir y puede participar de lo que haya esa tarde también. En ese sentido, siempre va a ser un espacio en este modo de patio abierto y como de plaza pública, y así que vayan nomás. Bien, nosotros estamos preparando en este momento el aniversario de la SEAC. Cumplimos 4 años en Cochrane. El 29 de octubre y cae día sábado, por lo tanto ese día vamos a tener una muestra de todo lo que hacemos. Si quieren saber qué hace la SEAC, entonces el día 29 de octubre a las 6 de la tarde es una buena oportunidad porque, por ejemplo, los niños y las niñas de la Escuela de Formación Artística presentan sus trabajos anuales. A propósito del K-pop, ¿sabes que a nosotros se nos llena siempre cómics y manga? Siempre, así tenemos 2 cursos. Y bueno, cine, porque uno les pregunta, oye, ¿tú a qué vienes? Es que yo soy TikToker. Te dicen. Sí, así te responde un niño. ¿Por qué quisiste estudiar cine? Lo que pasa es que yo soy youtuber, decían antes, ahora son TikTokers. Sí. Bueno, van a ver todos esos trabajos de los niños y las niñas. El 29 a las 6 de la tarde. Luego, el 5 de noviembre, ahí les dejo súper invitados, hay que apoyar ese trabajo. Se viene una nueva gala de Les Carites, de las artes del transformismo, así que súper invitados. Ahí vamos a tener un cobro de 5.000 pesos, pero es con una piscola, así que para que vayan ahí a disfrutar, y hay que apoyar al trabajo de los tiques y de los transformistas de Valparaíso. Ellos necesitan mucho sentir que no se ha estigmatizado, sobre todo después del evento de la Plaza Victoria. Ha sido fuerte para ellos poder levantarse, así que los invito el 5 de noviembre a las 8 de la noche, entonces, con Les Carites, la gala de Les Carites. Luego, el 12 de noviembre, ya tenemos concierto, es un concierto performativo, así que vayan también. Va a estar la banda Por Fin Puedo Llover. ¿Ya? Si para quienes lo conocen, vayan nomás, va a estar muy bueno. Y, perdón, eso es el 19, y el 12 va a estar el concierto del Sergio, no me recuerdo el apellido, pero de un cantautor también de Valparaíso, y la semana siguiente, perdón, el 19 es Por Fin Puedo Llover. Y el último fin de semana está dedicado al teatro, va a estar la compañía Artemisa presentándose en la sala.
Eso, y estamos en una disyuntiva al mismo tiempo porque nosotros tenemos, en este momento estamos contando con un PAOK de emergencia y se nos acaba la plata en noviembre. Entonces es muy probable que nos vean en las plazas, queremos sacar todos los elencos a las calles y vamos a andar también haciendo nuestra campaña para reunir fondos. Si las autoridades no nos escuchan, tenemos que salir. Dicen que el pueblo ayuda al pueblo, así que vamos a acudir al pueblo entonces a que nos colaboren. Eso. Y estamos en la radio Ritoque los días martes de 19 a 20 horas también para que se enteren de todo el panorama de la SEAC. Aparecemos a través de Ritoque. Eso. Oye, ¿Puedo decir algo? Disculpen, el 1, 2, 3 y 4 de diciembre está el Festival de Circo, el Valparaíso Circo, así que invitados también para ese evento en su 12ª versión. Hoy ya yo digo lo último. no, dale. Sí, Ya, esto estas es... son las cosas que pueden hacer a distancia. Que nosotros tenemos un programa de radio donde los protagonistas son jóvenes, son adolescentes, que se llama La Juguera, Radio Kids, que está por la Radio Eclipse, y eso sí se escucha a nivel regional, o lo pueden buscar como en radioeclipse.cl, ahí la transmisión online, son todos los miércoles a las 6 de la tarde, y eso está muy entretenido, porque en el fondo es escuchar a adolescentes que por su radio, porque en el fondo es una radio de la Ligua, donde hacen el programa acá en la radio y todo, y está súper entretenido. Eso. Oye, en nuestras publicaciones de GAE 2022 están los Instagram de las distintas organizaciones para que también hagamos ese trabajo colaborativo de seguirles y también ahí compartir, difundir la programación, que también es súper relevante. No, las redes sociales no son la panacea, pero ayudan. De repente uno se entera de cosas así como increíbles. ¡Oh, qué bueno! De hecho, conocí a 2 tituladas de la Academia de Transformismo y puras flores. Me contaron que estuvieron ahí, que aprendieron de todo, así como muy, muy completo, y fue como bien interesante la conversación, así que te felicito también por eso, porque también son grupos marginados socialmente, que en la mañana se hablaba también de eso, del llevar cultura, del llevar no sé qué, la cuestión, y algo que uno aquí le transmite a los estudiantes: usted no lleva nada a nadie, si aquí todos somos sujetas portadores de cultura. Lo que ocurre aquí es un fenómeno de intercambio, pero de ahí a llevar es demasiado, sí, como que, claro, fueron casi que animalitos y estoy educándote, no, claro, demasiado hegemónico. Así que también ojalá que podamos remecer esas estructuras y esas formas y podamos generar un intercambio más horizontal. No sé si queda alguna otra pregunta, algún otro comentario, observación. Me están llegando WhatsApp, parece que estamos como en los tiempos de ir al coffee break, al refresco, y después viene la última mesa de diálogo, donde va a estar Lala de Sueños de Maché, Seba Ayala de Teatro a la Deriva, compañero, se me fue tu nombre, Nicolás de Lírica Disidente, y alguien más me queda porque son 4, ¿no? Y Marco Orellana de CIA Amateur, que van a estar conversando también de ahí desde lo creativo y el vínculo con los públicos, también muy interesante. Y luego de eso cerramos con una lectura dramatizada también que está muy buena, que fue parte de la selección de la Rebelión de las Voces. La compañía Estudio Creativo fue seleccionada para hacer esta lectura de una autora austriaca, para que también se queden a ver eso, que está muy interesante. Vamos al café y seguimos conversando allá. Muchas gracias.